lo merece, amén. Gracias te damos, Señor. Bienvenidos, hermanos, Dios los bendiga en esta tarde y saludamos a los que nos miran por video. Le damos las gracias al Señor por este precioso día y que estamos comenzando, ¿verdad? Uno de los días donde comienza nuestro Señor Jesús, recordando donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Comenzó su calvario, por así decirlo, su martirio, pero siempre con una respuesta para su iglesia. Amén. Amén. Y es la salvación. Y le damos las gracias a Él por esa salvación tan grande, hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, hermanos, ¿cuántos en esta noche hemos sentido el deseo o esa inquietud de tirar la toalla? De decir, hasta aquí llegué. Ya no quiero seguir más. Padre, si tú no haces algo, yo me siento, ya no hago nada. Pues en esta noche, creo que a todos, ¿verdad? Por lo menos a veces si no lo hemos dicho, sí lo hemos sentido, ¿verdad? Porque a veces la prueba es tan fuerte que decimos, ya no sigo más. Pero en esta noche, a todos nosotros y a los que nos miran por video, el Señor nos da una palabra de aliento. Aleluya. Y el Señor nos dice, resiste en el Espíritu. Resiste en mi Espíritu. Esa es la palabra que el Señor nos da en esta noche. Ese es el título de este mensaje. Resiste en el Espíritu. No en tus fuerzas, sino en mi Espíritu, nos dice Dios en esta noche. Tenemos que aprender a resistir con el Espíritu Santo. Amén. Porque es el único que nos va a ayudar. En nuestras fuerzas vamos a caer, vamos a menguar, vamos a debilitarnos, vamos incluso a blasfemar. Pero en el Espíritu vamos a aprender a resistir. Amén. Vamos a aprender a llevar la milla extra. Vamos a aprender a poner la otra mejilla, como dijo el Señor en su palabra. Vamos a aprender a ayudar al que lo necesita. Ya Amén. No voy a ser yo, sino va a ser el otro primero, antes que yo. Amén. Eso es resistir, hermanos. Resistir en el Espíritu. Y para resistir en el Espíritu hay un proceso, hay una preparación. Cristo fue preparado. Amén. Para una misión. Pero para que esa preparación se diera, tenía que haber un proceso. Gracias, Cristo. Un proceso doloroso. Si a ti te han dicho que al venir a Cristo va a ser pura risa y puro fan y puras rosas, déjame decirte que no. Cristo llevó las espinas en su cabeza. Y esas son las espinas que nos habla el Evangelio. Sufrimiento. Por eso el apóstol Pablo decía que nos gocemos en nuestras tribulaciones. Pedro también lo dice. Gócense en sus tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que cada tribulación, cada prueba nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Amén. Denle el aplauso a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y no esté tan serio, hermano, gócese. Amén. Diga por lo menos gloria a Dios. Gloria al Señor. La Biblia, hermanos, nos habla, ¿verdad?, de un nacimiento. Nació un niño, gloria al Señor. Y entonces ese niño fue llamado Jesús. María, la que se le dice Virgen María, ¿verdad?, concibió en virginidad por el Espíritu Santo al que iba a venir a salvar al mundo. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Y le dijo el ángel, le llamarás Jesús, que significa Salvador. El Salvador iba a nacer y nació.
pero no nació y nació en un palacio o nació con carruajes, porque antes no había carruajes, no, nació, dice la palabra del Señor, en un pesebre. Amén. En un pesebre donde estaban los animalitos ahí, en lo más pobre. Y eso nos habla a nosotros de un proceso, de una preparación. El que quiera ser grande, hágase pequeño. Amén. Y el que quiera, parafraseando, el que quiera tener en abundancia, hágase que no tiene nada. Amén. El que diga que sabe mucho, hágase ignorante. El que quiera ser servido, hágase a un lado, porque en Cristo venimos a servir. Amén. Porque Cristo no vino a ser servido, sino vino a servir. Él nació en un pesebre. Él vino con una misión. Dios lo estaba preparando. Por eso nació en un pesebre. Y espero que la emoción no me gane, pero esta madrugada este mensaje el Señor me lo dio en lágrimas. Juan 3:16 dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó, con un amor eterno. El Señor quería prolongar su misericordia a la humanidad, una humanidad pecaminosa, una humanidad caída, una humanidad que merecía el infierno, Amén. la muerte eterna. Pero su misericordia fue más grande por su amor, que por eso envió a su único Hijo. Amén. Nadie haría ese sacrificio más que el Padre. Él envió a su Hijo. Y el primer punto que el Señor me daba para esta preciosa palabra, amén, se titula Resiste a través de la espera. ¿A cuánto nos gusta esperar? Es algo bien duro, ¿verdad? Dicen que el que espera desespera, pero no la fruta, no pera de pera. El que espera desespera. No, hay que aprender a esperar y a esperar en el Señor. Amén. Hay que aprender a esperar en Cristo Jesús. En medio de las pruebas hay que aprender a esperar. Gracias, Cristo. En medio de las tribulaciones hay que aprender a esperar. Amén. En medio del dolor hay que aprender a esperar. Amén. En medio del rechazo hay que aprender a esperar. Amén. ¿Cuántas veces no te ha dado Dios una palabra y tú sientes el rechazo? Espera, no forces nada, porque Dios va a hacer, Dios va a obrar. Espera, esa es. ¿Y cómo vamos a resistir a través de la espera? ¿Qué significa esperar bíblicamente, hermano? Confiar en Él y depender de Él. Total dependencia en Cristo Jesús. No hay otra. No hay otra, hermanos. Total dependencia en Cristo Jesús. Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Amén. Dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Oh, entonces no voy a confiar en los doctores. Sí, confía en los doctores, pero primero ve con el que te creó, con el que sabe cómo está tu hígado, con el que sabe cómo está tu riñón, con el que sabe cómo está tu corazón, con el que sabe cómo está tu cuerpo, cómo está la situación. Amén. Aún no está la palabra en tu boca y el Señor ya la conoce. Él nos conoce, por eso tenemos que ir a Él antes que al doctor. Amén. Pero no es malo ir al doctor, porque hay cristianos que dicen yo no voy al doctor porque confío en Dios. Eso está erróneo. Hay que ir con Dios y después vamos al doctor, ¿verdad? Porque lo necesitamos. No es que estamos desconfiando, amén, porque pusimos primeramente a Dios y Dios usa la medicina y usa la ciencia, amén. Entonces hay que aprender a esperar, amén. La vida de Jesús, hermanos, fue una vida
constante de persecución. Lo perseguían. ¿Lo perseguían para qué? Para matarlo. Amen. Lo perseguían para confundirlo, para avergonzarlo. Pero sabemos que Él es Dios, ¿verdad? Claro que estaba aquí como hombre, pero siempre el Padre lo sacaba triunfante. Aleluya. Amén. El Padre siempre lo sacaba triunfante. Entonces, vemos, como te digo, que a través de esa espera, hermanos, Jesús, porque también Jesús esperó un tiempo. Mismo Jesús dijo, aún no es mi tiempo. ¿Qué quiere decir? Tengo que esperar. Dice Juan 2 habla de las bodas de Canaán. Y ahí Jesús, hermanos, realizó el primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? Convirtió el agua en vino. Amén. Dice el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Dice el 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Todavía no es mi tiempo. La madre de Jesús quería que hiciera un milagro. Y no hizo el milagro porque se lo pidió la madre. Amen. Sino porque el Padre le dijo, ok. Amen. Porque más adelante en Juan dice la palabra del Señor que Jesús no hizo nada que el Padre no le mandara hacer. Gracias. Entonces yo creo en mi corazón que Jesús convirtió el agua en vino porque el Padre se lo permitió. Porque el Padre le dijo, ok, haz ese milagro. No porque María se lo pidió, sino porque el Padre le dio el ok. No nos equivoquemos, hermanos. Cuando se piensa que María es la intercesora, ella no intercede. Intercedió en ese momento, pero el Padre dio el ok. No fue María. Amén. Amén. Entonces, vemos que el Señor dijo, aún no ha venido mi hora. Todavía no era el tiempo del Señor. Entonces ahí había ¿qué? Una espera. Dice Juan 7, hermanos, vamos a ver lo que dice Juan 7. Aquí los hermanos de Jesús, amén, no creían. Dice la palabra que los mismos hermanos de Jesús no creían en él, en quien había enviado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No creían en que Dios lo había enviado. Y dice el verso 4, casi al final, dice: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Amén. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. A mí no me importa si crees en mí o no crees en mí. Yo tengo que obedecer al Padre. Y si el Padre no me permite manifestarme al mundo todavía, tengo que quedarme quieto. Es lo que Jesús estaba dándoles a entender. Mi tiempo aún no ha llegado. Amén. Entonces, ¿qué nos dice eso? Hay una espera. Hay que esperar. Aún no era el tiempo. Había que esperar. Jesús, hermanos, es el verdadero ejemplo, y se puede decir que es el único ejemplo de esperar, porque Él esperó hasta el final. Hasta el final Él esperó siempre la voluntad del Padre. Amén. Él no hizo nada de sí mismo. Él supo esperar en el Padre. Venía dolor, pero Él supo esperar en el Padre. Amén. ¿Y sabes qué? Él supo esperar por amor. Él también tuvo amor. Él también tuvo amor. El Padre tuvo amor, por eso lo envió. Pero Él también tuvo amor. Amén. Porque Él es Dios. Aleluya. Y siendo Dios, dice que Él amó también al mundo. Porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. Dale otro aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. El segundo punto, hermanos,
que el Espíritu puso en mi espíritu es: resiste bajo la voluntad del Padre. ¿Cómo se llamó el título de este mensaje? Resiste en el Espíritu. Entonces, son puntos de resistir bajo en el Espíritu. Nosotros como seres humanos no vamos a resistir en la espera en nuestra humanidad. Tampoco vamos a obedecer a Dios en nuestra humanidad. Porque como humanos, acordémonos que nosotros tenemos una humanidad pecaminosa, una Amén. humanidad que se llama pecado. Amén. Entonces, en nuestra humanidad no vamos a obedecer a Dios. Aquel que diga que obedece a Dios y no está sujeto al Espíritu, no puede obedecer a Dios. Amén. Amén. Entonces, hay que aprender a obedecer a Dios en el Espíritu. Y este segundo punto se llama: resiste bajo la voluntad del Padre. Y volvemos a Jesús. Jesús, hermanos, fue a orar ¿a dónde? Al Getsemaní. Se acercaba el tiempo, se acercaba la hora. Salud. Jesús fue a orar al Getsemaní. ¿De qué nos habla el Getsemaní? Getsemaní dice que se llama prensa de aceite. Amén. Jesús iba a ser prensado en el dolor. Jesús iba a sufrir dolor. Amén. ¿Y qué nos dice Marcos 14, 35 y 36? Dice, aquí dice que Jesús se postró en tierra y oró que si fuese posible, dice, pase de él aquella hora. Amén. Fuese posible, pasase de él aquella hora. Pasa de mí esta hora, Señor. Pero ¿qué dice el 36? Y decía: Abba, Padre, Papito, por favor, pasa de mí esta tribulación, pasa de mí este sufrimiento, pero no se haga como yo digo, sino como es tu voluntad. Papito querido, todas las cosas son posibles, amén, para ti. Si tú quieres, puedes hacer de otra manera, pero no. Aparta de mí esta copa, le dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso se llama resistir bajo la voluntad de Dios. Jesús fácil hubiera dicho: tiro la toalla. No, Señor, eso está, Padre, esto es muy duro para mí. Como hombre, esto es muy duro para mí. Pero Dios sabía que como hombre era el único que podía venir a dar la salvación al mundo. Amén. Amén. No podía venir como Dios, porque Dios no soporta el pecado. Amén. Nos lo dice el libro de Hebreos. Entonces, como hijo, como hombre sin pecado, Él podía dar la vida por la humanidad, para traer salvación. Pero Él se mantuvo, hermanos. Él resistió todo lo que le iba a venir bajo la voluntad del Padre. No bajo su voluntad, sino bajo la voluntad del Padre. Amén. El tercer punto, hermanos, que el Señor me daba es: resiste hasta el final. Amén. Por eso te preguntaba al principio, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos querido decir: tiro la toalla? Estoy a medio camino, Señor, y yo creo que ya no llego. Mira, ya los pies me duelen mucho. Mira, ya el sol está bien candente, no voy a llegar. Pero si lo hacemos en el Espíritu, vamos a poder resistir hasta el final. Amén. Hasta el final. Amén. Hermanos, los tiempos de hoy en día están como ese sol candente. Y cada día se van a poner más candentes, más calientes. Hay mucha criminalidad. Acaban de matar aquí en Victorville
en el mall de Víctor Vilayer, creo, a una persona. Padres matando a hijos, hijos matando a padres. Nomás porque tocas el claxon se bajan y te disparan. La criminalidad está, el pecado ha sobrepasado las narices de Dios. Cristo viene pronto y su iglesia está lista. Estamos listos como novia de Jesucristo, porque Él viene por una novia. Amén. ¿Estamos listos resistiendo o estamos dejando que nuestro vestido se arrugue o se manche? Amén. Hay que resistir hasta el final. Hay que guardarnos de que nos salpique el pecado. Hay que guardarnos, hermanos, de una vida pecaminosa, de los engaños de Satanás. Porque Satanás, como le queda poco tiempo y él lo sabe, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando a quien hacer caer. Y no lo va a hacer con cuernos y cola. Amén. Lo va a hacer sutilmente, poniéndote una 90-60 revienta, poniéndote un galán delón, o un galán balón. Amén. Poniéndote a alguien mejor, haciéndote caer. Si tienes un esposo o una esposa, a nuestros hijos les pone la mesa llena de droga, les pone la mesa llena de juegos, les pone la mesa llena de diversiones. Amén. Estamos ensuciando nuestro vestido, no estamos resistiendo. Y el Señor en esta noche nos dice: resiste. Esa es la palabra. Resiste en el Espíritu. Amén, amén. ¿Y qué es resistir? No me vas a ganar. ¿Qué es lo que hacen los de fútbol americano? Están resistiendo a ver quién es el que va a avanzar, si el de acá o el de acá, pero están resistiendo. Nosotros como cristianos tenemos que ser como los de fútbol americano. Yo cuando era niña, que estaba en la secundaria y jugaba básquetbol, y cuando aventaban la pelota y me iba a tocar a mí, hacía esto. Así estamos muchos cristianos, hermanos. Nos hacemos así, pero no resistimos, sino aventamos la bolita a otro. Y Dios nos dice en esta noche: resiste. Esa es la palabra que el Señor puso en mi espíritu. Resiste. Salud, resiste, 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 resiste en la enfermedad. Resiste cuando no tengas trabajo. Amén. Sigue buscando trabajo, pero síguele pidiendo a Dios. No te canses de pedirle a Dios. Resiste en medio de algún problema que tienes. Si viene una situación de divorcio, resiste. Amén. Pelea por tu matrimonio. Resistir es pelear, hermanos. Pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos, pelea por tus padres. Amén. Pelea por tu vecindario, pelea por todo aquel que está alrededor tuyo, pelea por tu prójimo. Resiste. El Señor nos manda a resistir. Amén. Dice Lucas 22 del 41 al 44. Dice que Jesús, puesto de rodillas, oró. Es la misma palabra, pero en Lucas. Lo vimos en Marcos, ahora está en Lucas. Dice que puesto de rodillas, oró. ¿Qué hizo? Oró. Ay, pues no, el doctor ya me dijo que no me voy a sanar de la ciática. Ahí está el dolor, pues ni modo. Pues ni modo. Ahí está el dolor. No, hermano. Pelea. Pelea, pelea, amén. Pelea. Dice, puesto de rodillas, oró. Una de las cosas que Dios nos manda hacer es orar. Es orar. Y si es orar en el Espíritu, es muchísimo mejor. Oremos en el Espíritu, clamándole al Señor por nuestra sanidad. Amén. Resiste, resiste. La oración, hermanos, es indispensable para poder resistir. No vamos a resistir sin oración. Amén. Si somos unos cristianos que oramos, como dicen muchos predicadores, 5 minutos,
estamos perdidos. Tenemos que orar de día y de noche. Dice la palabra del Señor, creo que es segunda de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Orar sin cesar. Tenemos que estar orando día y noche. Amén. Día y noche. Resiste, resiste. Entonces dice el verso 42, dice aquí, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Hacer la voluntad del Amén. Padre es indispensable para resistir. Yo no voy a poder resistir si estoy desobedeciendo al Padre. Amén. Amén. No voy a poder resistir, dice el verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo. Esto tocó mi corazón. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando oramos creyendo que Dios lo va a hacer, Amén. y estamos bajo su voluntad, no importa cuál sea el problema que estemos pasando, hermanos, Dios va a enviar ayuda. Amén. A veces nos sentimos solos. Padre, ¿por qué estoy solo en esta prueba? Porque estás orando mal. No estás orando bajo mi voluntad. ¿Cómo voy a mandarte ayuda si estás orando mal? Oremos bajo la voluntad de Dios, hermanos. Y Él dice que va a mandar ayuda angelical. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo, Amén. para decirle: ay, Jesús, no te preocupes, voy a ir a orar por ti con el Señor. No, Él lo fortaleció. Amén. Él le dio esas fuerzas que nuestro Señor Jesucristo como hombre necesitaba. Como hombres, nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, necesitamos ser fortalecidos Amén. por el Señor. Pero tenemos que orar. Tenemos que estar bajo su voluntad. Amén. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y sigue el verso 44, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Amén. El mayor ejemplo, vuelvo a repetirlo, de resistencia es nuestro Señor Jesucristo. Mira nada más, entre más estaba en agonía, más oraba intensamente. Aleluya. La oración, hermanos, la oración cambia situaciones. Amén. Sigue diciendo: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La obra redentora del Padre, hermanos, se reflejó en la pasión de Cristo. Y yo le preguntaba esta mañana al Señor: Aleluya. Thank you, Lord. explícame, Espíritu Santo, ¿por qué se llama la pasión de Cristo? Porque todos oímos eso, la pasión de Cristo, hasta hay películas. Ahorita andan haciendo procesiones allá en México y haciendo la pasión de Cristo. Y la gente se goza viendo a los actores. Decía un actor: estamos practicando con el burrito para que no se nos vaya a ir. Hasta el burrito estaba practicando la obra. Oh. Gloria a Dios. Y la gente, me imagino, emocionada viendo, y a lo mejor hasta llora, porque siente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después de eso, hermanos? Ya miré el teatro, ya miré la obra, porque es una obra de teatro, una obra teatral lo que están haciendo. Están representando la obra de la pasión de Cristo. Bueno, ya la miré y ya me voy y a darle o cualquier cosa. Porque el Espíritu no ha hecho mella en mucha gente. Tú y yo tenemos a Cristo. Y el Espíritu tiene que haber hecho ya mella en nosotros, hermanos. Y le preguntaba: Espíritu Santo, ¿por qué se le llama pasión de Cristo? El Espíritu me decía: porque Cristo se apasionó con la humanidad. Tuvo pasión. ¿Tú sabes lo que es pasión?
No es eso de que, ay, estoy apasionado por mi esposo, por mi esposa. No, él verdaderamente tuvo pasión. Él se dio por ti, por mí, por toda la humanidad. Amen. Él se dio apasionadamente. Apasionadamente significa que pasó, superó, sobrellevó los límites, los superó, los límites. Él se dio para que tú y yo tuviéramos la libertad que tenemos en Cristo, para que tú y yo ya no fuéramos esclavos del pecado. Pero la humanidad no lo entiende. Amen. Los hijos de Dios no lo hemos entendido tampoco, porque estamos pensando ir el domingo a esconder huevitos después de ir a la iglesia. Ya tenemos la canasta llena de huevitos para que nuestros hijos se diviertan. Pero voy a ir primero a la iglesia. Eso no es pasión de Cristo. Amen. Eso no es tú estar apasionado por Cristo. Dios no quiere que seamos religiosos, hermano. Dios quiere que estemos verdaderamente enamorados de Él y que sintamos estas fechas como lo que son. Él se dio por nosotros. Él se dio por nosotros. Él no se dio para Él mismo. Él se dio por nosotros, Amén. por la humanidad. Pero no todos lo comprendemos. Amén. Ojalá y el Señor con esta palabra hable a tu espíritu y no permitas que tus hijos vayan a Amén. buscar huevitos al parque. Porque después de oírlo, Dios te lo va a demandar. Amén. Amen. Dice Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Eso fue la pasión de Cristo. Fue arrestado, juzgado por el Sanedrín, entregado, sentenciado por Poncio Pilato. ¿Se acuerdan que hasta se lavó las manos? Dijo: yo no encuentro pecado en este hombre, así es que a mí no me echen la culpa. Ahí va la bolita. Se burlaron de él e insultativamente le pusieron una corona de espinas. En mi computadora sale ahí que está mal escrita la palabra, y cuando quiero ponerla correctamente me saca otra palabra. O sea que insultativamente no existe, pero insultativamente insultativamente lo insultaron, según ellos, con una corona de espinas. Lo denigraron. Eres rey de reyes, pues ahí te va tu corona. Y le pusieron la corona. Y dice que brotaba sangre cuando le pusieron la corona. Pero déjame decirte que eso no fue, eso ellos creyeron que se estaban burlando de Jesús, pero eso ya estaba escrito desde muchos años atrás. El salmista David dijo, ¿verdad? Dijo que le ponían una corona de espinas también, que iba a ser lacerado, pero él estaba hablando proféticamente, mesiánicamente, amén, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo propósito de Dios, hermanos, tiene un proceso de espinas. Por eso, si vas a hacer algo para Dios y viene la trifulca, no le echemos la culpa al diablo todas las veces. Tal vez Dios nos está preparando para un ministerio o para hacer algo que Dios quiere. A veces las cosas que nos pasan es porque Dios no está permitiendo. Claro que el diablo se agarra de ahí y hace las cosas más grandes, pero Él nos hace sentir, ¿verdad? Cuando viene de Dios, nos da la prueba, nos deja pasar ese proceso, esa corona, pero también nos da las herramientas para seguir adelante. Amén. Amén. Y como te decía, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue angustiado, sí. Jesús fue afligido, sí, pero no abrió su boca. Amén. A veces nosotros tenemos el dolor de la ciática, lo digo porque a mí me da. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero por qué permites esto, Señor? Él no abrió su boca. Él no dijo: mira, Padre, me están flagelando, me están hiriendo mi espalda, ¿por qué lo permites? No, Él no abrió su boca. Y a veces nosotros nos quejamos hasta por un moquillo, hermanos. A veces nosotros nos quejamos por un dolor de uña. A veces nosotros nos quejamos por cualquier cosita. Que porque la hermana no me habló, que porque el pastor no me llamó, que porque la hermana Berta no me contestó mi llamada. Por todo nos quejamos. Tenemos que aprender, como Jesús, a cerrar nuestra boca. Aleluya. A cerrar nuestra boca. Porque dice, enmudeció. Y dice, ¿verdad? Fue crucificado. Él fue crucificado, hermanos, a causa de toda la humanidad. A causa de toda la humanidad. Amén. ¿De cuánta? Toda. De toda. ¿No más de los güeros? No, de toda. ¿No más de los indios? No, de toda. ¿De los asiáticos? De toda la humanidad. De todo aquel que respira. Amén. De todo aquel que ha nacido. Tiene la oportunidad a la salvación. Amén. Amén. Él no hace excepciones, hermano. Aunque no era para nosotros la salvación, gracias a que los judíos, ¿verdad?, no aceptaron a Jesús, Dios nos dice que nos injertó en la vida. Amén. Y por eso recibimos ahora la gracia de la salvación. Era un regalo que no merecíamos, hermano. La gracia de la salvación es el regalo no merecido por el hombre, porque nosotros merecíamos estar en ese madero, en esa cruz, pero dice que Él tomó nuestro lugar. Amén. El bendito se hizo maldito, tomando Amén. Nuestras maldades, nuestros pecados. Amén. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición. Amén. Cristo nos redimió de la maldición. Cuando Jesucristo, hermanos, dijo, ¿se recuerdan? Padre, ¿por qué me has desamparado? Amén. Muchos estudiosos dicen que Él sintió el desamparo del Padre. ¿Sabes por qué? Porque ya Jesús tenía sobre de Él tu pecado y mi pecado. Tenía el pecado de la humanidad ya sobre Él. Y ustedes saben que Dios no está donde hay pecado. Entonces ese abandono abandonó a Jesús ahí en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. Mientras Jesús se sentía abandonado, cargando el pecado de la humanidad y haciéndose maldito, Dios estaba reconciliando al hombre con Él mismo. ¿Y eso qué se llama? Él nos dio el perdón. Amén. Recibimos el perdón. Y ese es el cuarto y último punto, hermanos. Con esto termino. Resiste al perdonar. Cuando nosotros perdonamos a quien nos ofende, estamos resistiendo. Amén. Estamos resistiendo para seguir adelante y llegar a la meta final. Lo voy a decir. Aleluya, aleluya. Esta mañana estaba yo orando y orando y meditando en esta palabra. Y en eso entró mi esposo a la oficina. Y cuando entró, me miró ahí toda lloriquionda. ¿Y qué tienes? Y se sienta. Le digo, aquí, orando y pues meditando en la palabra que el Señor me dio. ¿Qué crees, Cani? Que el Señor me cambió la palabra. Ya tenía yo la palabra. Tal vez otro día la predique.
si a Dios le place, ¿verdad? Porque todo es en su tiempo. Dios trabaja en su tiempo, ese era el título de la palabra. Dios trabaja en su tiempo, pero como su tiempo no es mi tiempo, dice el Señor, no te vistas que no vas, quiero que hables de esto. Y pues me empezó en la madrugada a ministrar el Señor y me dio esta palabra, pero en llanto, en llanto, en llanto, en llanto. Y en eso se sienta, hijo, le digo, ven, siéntate aquí. Y ahí se sienta junto a mí, le agarro su mano. Y ahí le dije, perdóname si como esposa te he ofendido, te he faltado, no he hecho lo que Dios me ha pedido. Porque aún con tus, le eché su cacayada, ¿verdad? Aún con tus faltas y con tus impertinencias, te amo. Pero no, quiero que me perdones por si te he fallado. Y ay, miren qué se, más cosas le dije, ¿verdad? Pero el Espíritu me puso que le pidiera perdón a mi esposo. Porque si voy a resistir, tengo que pedir primero perdón. Porque yo sé, yo me conozco, decía mi pastor, de estas aguas mansas, líbrame Dios, que le he faltado a mi esposo muchas veces. Tal vez no le he hecho a veces de comer, o tal vez le he alzado la voz, a veces, ¿verdad? A veces, no siempre. Pero tenía que pedirle perdón. Y vino en mí una libertad, hermanos. Aleluya. Por eso te estoy hablando con libertad. Y le texté a otra persona que yo sentía que a lo mejor la había herido, la había lastimado. Y hablé con ella y ella me habló a mí y quise estar en paz con Dios, conmigo mismo, pero primeramente con Dios, para venirte a hablar esta palabra. ¿A quién tienes que pedirle perdón, hermano, hermana? Para que sigas resistiendo. A veces hemos querido tirar la toalla porque hay una raíz de falta de perdón. Amén. Por eso el ángel no ha podido venir a ayudarte. Porque no hemos pedido perdón o no hemos sabido perdonar a alguien. Amén. Y la palabra es bien clara y con esto termino. La palabra del Señor dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Amén. Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces. Pero el Señor, que conocía los pensamientos de Pedro como conoce los tuyos y los míos, que a veces le decimos algo como que dándole la vuelta, Él va de frente. Yo te digo que no nomás 7, sino hasta 70 veces 7. Si tú me has ofendido o yo te he ofendido 490 veces, 490 veces tú me tienes que perdonar y yo te tengo que perdonar. Amén. Porque si no, no seremos perdonados. Tenemos que perdonar, hermanos, para que los cielos estén abiertos. Amén. Y para que estemos listos. Porque una raíz de falta de perdón, ¿sabes qué? Va a tapar tus oídos espirituales y no vas a poder oír la trompeta cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Esa es la palabra de hoy. Resiste en el Espíritu. Gracias, Señor. Aleluya.